Buenos días, abogada Nicolasa, compañeros. El grupo número 4 tiene el tema definición, características, tipos, fases de la negociación. Como primer punto hablaremos de la negociación. Es un proceso mediante el cual las partes resuelven sus conflictos, acuerdan líneas de conducta buscando ventajas individuales o colectivas. En ella se establece una comunicación de las partes interesadas para llegar a un acuerdo, cuya esencia es la búsqueda de un mutuo beneficio. Estas reglas vienen dándose históricamente en la costumbre y el resultado de esto es la resolución de un acuerdo. Esta negociación se da mediante una firma. Charles Mendieta determina que la negociación es el proceso en el que dos o más partes con cierto grado de poder, con intereses comunes y en conflicto, se reúnen para poner y discutir propuestas explícitas con el objetivo de llegar a un acuerdo. Podemos decir entonces que la negociación es un procedimiento en el cual las partes de un conflicto intercambian visiones sobre el mismo y formulan mutuamente propuestas de solución. En muchas ocasiones, el primer mecanismo al que recurren estas partes para atender su litigio es decidirse por la vía judicial. Es muy común que las partes, ya sean dos o alguna de ellas, intenten llegar a un acuerdo que resuelvan su controversia. Incluso una vez ejercida la acción o formulada la querella, es posible que las partes decidan intentar una negociación antes de llegar a la audiencia. En la negociación puede intervenir en ocasiones terceros, como por ejemplo cuando se solicita una opinión de un experto sobre algún tema o cuando aquellas partes se ven representadas por abogados o apoderados para la discusión de estos acuerdos. Hay tales casos que los terceros aparecen en estos litigios, pero van simplemente en son de representantes de las partes. Ellos no pueden decidir por las partes ni tomar ninguna atribución. También podemos decir que de la negociación se desprenden algunos ítems como es el allanamiento, el desistimiento, el perdón del ofendido, la transacción, la renuncia del derecho, la renuncia a la reclamación y la renuncia a la defensa. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Prosiguiendo con la exposición, pues me toca darles a conocer las características de la negociación, en las cuales tenemos que debe existir pues un conflicto entre dos o más sobre un tema en específico, es decir, una parte quiere una cosa y la otra está en desacuerdo con aquello. Las partes se negocian de manera voluntaria porque prefieren hacerlo por su propia voluntad que aceptando pues la opinión de la otra persona. No se obliga a nadie a negociar, ya que si no se negocia, pues existen otros métodos que posibilitan el acuerdo. Las partes prefieren llegar a un pacto en lugar de forzar el acuerdo, utilizando por esta manera la agresividad o violencia y acudir pues a las autoridades superiores para que solucione el mismo. Toda negociación tiene un proceso por el cual ambas partes esperan que una de ellas ceda para establecerse el acuerdo. No existe normas o procedimientos fijados para resolver el acuerdo. Las partes prefieren hacerlo sin contar con normas o procedimientos para alcanzar un acuerdo o solución. Existe una serie de factores que intervienen en el proceso de la negociación para que la negociación tenga éxitos y sea factible. Entre estos encontramos la necesidad de defender unos valores o un principio que se considere importante.
2, la capacidad de una parte de comunicación. O sea, esta comunicación debe ser clara, persuadir o presionar a la otra persona para que adopte su punto de vista u opinión. Mostrarse firme y convincente ante las personas a las que estamos representando. Se debe de tener metas e intereses de las partes. Y la última, pues, parecer justo y honrado para proteger nuestra reputación a lo que se está, a lo que estamos representando. Existen 5 tipos de negociación. La primera es la integradora, en la que todas las partes ganan. Permite la discusión de diferentes temas y le da a las partes la posibilidad de crear ofertas, como por ejemplo un contrato laboral, en la que las partes discuten temas específicos como el horario, el salario, los bonos e incluso las vacaciones a las que tienen derecho para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. En la segunda negociación tenemos la negociación distributiva. Esta, en cambio, tiene que ver con ganar o perder. Es decir, una de las partes se beneficiará más que la otra. Por ejemplo, el cobro de una deuda vencida. El acreedor busca no solo cobrar el valor vencido, sino también los intereses por mora e incluso el pago de honorarios profesionales del abogado que lo representa. Mientras que el deudor lo que busca es una solución para poder cumplir con su obligación. En este caso la mayoría de acreedores son los que ceden y pierden. No es que pierdan todo el valor, sino que acceden al beneficio de condonación de intereses y no solicitan el pago de honorarios, simplemente que se le pague el valor de la deuda vencida. Tenemos la tercera negociación, que es la negociación colaborativa. Esta busca estrategias de negociación de ganar o ganar, en las que se busca obtener resultados beneficiosos para ambas partes. Tenemos, por ejemplo, los despidos intempestivos dentro de una empresa por falta de liquidez, en la que una parte, que son los representantes de la empresa, buscan dar por terminado los contratos laborales porque ya no pueden cumplir con la obligación de la nómina de empleados, por cierto, ¿no? Mientras que los empleados lo que buscan es una indemnización por el despido intempestivo justa para cada uno de ellos. Van a discutir temas y llegarán a una negociación que beneficie a cada uno de ellos. Cuarto, tenemos la negociación acomodativa. ¿En qué consiste esta negociación? Bueno, cuando una de las partes acepta de forma absoluta o parcial lo que ha pedido. Bueno, esto es muy común en una situación de conflicto en donde una de las partes tiene que ceder en ese momento para solucionarlo, como por ejemplo la compra de renuncias voluntarias en el ámbito laboral. Como bien decíamos, una de las partes acepta de forma absoluta o parcial lo que ha pedido. En este caso de renuncias, el empleado acepta de forma absoluta el pago que se le está realizando por el despido o, en este caso, la renuncia. Pero él tiene que firmar de forma voluntaria a que ha accedido a este beneficio. La quinta es la negociación multipartes. Esta consiste en la negociación que suele ser muy compleja, ya que involucra los intereses particulares. Por ejemplo, dentro de un grupo de personas, de una comunidad rural, se pretende realizar o una empresa requiere realizar o explotar recursos dentro de esta sociedad, pues necesita, a pesar de tener todos los documentos en regla, llegar a un acuerdo con cada una de los miembros de esta comunidad. Muchas gracias. Hasta aquí mi intervención. Continuando con la exposición, mi tema a desarrollar se denomina las fases o las etapas de la negociación. La negociación se desarrolla dentro del marco del comportamiento humano a través de fases
que van evolucionando o aconteciendo en el tiempo de manera inmediata, una detrás de otra, conformando así un todo armónico. Estas fases se articulan entre lo racional y lo emocional, tal que al fin y al cabo es el contenido de la vida misma. Por ejemplo, es el caso entre un abogado con su cliente, ya que antes de que este cliente opte por contratar sus servicios para ser patrocinado, pues estos dos personajes pasan por una serie de fases antes de que este cliente sea patrocinado, puesto que el abogado, para obtener patrocinarlo, deberá generarle confianza a través de una buena propuesta de negociación. Es así que se desprenden estas fases. Una vez que el cliente ya haya aceptado o decidido contratar los servicios de su abogado, se iniciará primero por la preparación. Esta consiste en que el abogado deberá establecer y describir cuáles serán los asuntos a tratar, los temas, las intenciones a las que desea o espera conseguir, los límites a los que llegará, las pautas y pasos que seguirá en el transcurso del juicio. Así también la opción más favorable y la menos favorable para su patrocinado. Y sobre todo la lista de peticiones, que quiere decir las concesiones a las que se desea llegar o las concesiones que se desea hacer. Y es así que se da paso a la discusión, que este no es más que el diálogo que se establecerá entre el abogado con su cliente. En esta fase, el abogado y su patrocinado le proporcionará a este mismo información muy útil, valiosa y necesaria y contundente para su defensa, y así darse una idea sobre los posibles objetivos e intenciones de la otra contraparte. Es así como damos paso a la propuesta, o también llamada las proposiciones. Es aquí donde el abogado establecerá un anclaje, es decir, un precio o un valor económico, como propuesta inicial, para así dar inicio con su tramitación, como lo son ya sea la redacción, los documentos pertinentes al caso, su movilidad en medios de transporte, etc. La exploración e intercambio de información, que es muy útil. Esta fase puede llegar a consumir entre un 60%, puesto que el diálogo que se establece en esta fase será de información muy valiosa sobre los objetivos e intenciones de la otra parte. Es así que el abogado deberá y estará al tanto de toda información personal, toda información nueva, como lo es, por ejemplo, una nueva providencia que se presentará en el transcurso del proceso antes de la celebración del juicio. Y es así como terminamos como último punto el acuerdo final o el cierre de la negociación, que es aquí donde el cliente deja en constancia por escrito los intereses comunes y producir un resumen exhaustivo del acuerdo, ya que a veces hay que considerar estrategias que permitan asegurar el compromiso y al mismo tiempo conviene agradecer a la otra parte por su disposición a negociar, sea así incluso cuando no se llegue a un acuerdo. En conclusión, destacamos que lo primero para una negociación es un procedimiento en el cual dos o más partes en la que se ha generado un conflicto intercambian visiones sobre el mismo y se formula mutuamente una propuesta de solución, por lo que para ello se busca un medio de resolución de conflictos que se determina en la negociación mediante la firma de un contrato. Pero, ¿en qué momento puede darse esto? Bueno, esto puede resolverse antes de acudir a la vía judicial o incluso cuando ya está propuesta la queja, es decir, la demanda, para que, habiendo una negociación, se agilite la solución del problema. Y segundo, se resalta el hecho de que los terceros participantes lo hacen en carácter de representante de las partes del litigio, es decir, que su participación debe estar considerada por el reconocimiento o ratificación de sus principales o dueños del asunto. Dentro de las características resumimos que para que pueda darse una negociación, previo debe existir un desacuerdo. Luego, el camino para la solución del conflicto que determine una negociación sea la voluntad, porque sabemos que no se puede obligar a nadie a aceptar una negociación si las partes estén o no de acuerdo o si les sea conveniente para una de ellas. También que para llegar a esta resolución no existen normas establecidas, sino factores importantes como la capacidad de comunicación, de persuasión, de convencimiento y la firmeza o seriedad de la representación para lograr el objetivo
de un acuerdo entre las partes, manteniendo los principios de justicia, de honradez, que como sabemos es lo que protege la reputación de la intervención de un representante. En cuanto a los tipos, hemos visto mencionar la negociación de algunas maneras, por ejemplo, integradora, la distributiva, la colaborativa, la acomodativa y la negociación multipares. Estas que se adoptan según el caso o conflicto y bueno, se considera cuál sea más viable para su resolución. Finalmente, el proceso para llevar bien y lograr una negociación como medio de solución del conflicto es la del encuentro e intercambios, que se considera muy importante porque es el que lleva la utilización de componentes básicos que permitirán su objetivo o finalidad. Y estos son la preparación, la exploración, la propuesta, el intercambio y finalmente el acuerdo, que es el cumplimiento del propósito inicial. Es muy importante tener en cuenta que ante una negociación y ante las opciones que la determinen sea un compromiso del cumplimiento de las partes o una de ellas, que dentro de estas fases es fundamental para construir una buena relación de confianza desde el inicio hasta la culminación del proceso. Gracias.